Hola, ya estamos aquí de nuevo. En esta práctica vamos a realizar la conexión de varios paneles en serie. ¿Con qué objetivo? Con el de elevar la tensión que suministra un campo generador, algo muy habitual en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red y en aquellas instalaciones autónomas en las que tenemos que alimentar cargas a 24 voltios. De este modo, para una misma potencia, al elevar la tensión, conseguimos reducir la intensidad, lo que nos disminuirá las pérdidas de potencia en nuestra instalación. En instalaciones autónomas, la tensión de trabajo suele ser de 12 o 24 voltios, por lo que se trabaja con paneles en paralelo o ramas de 2 paneles en serie. Sin embargo, en instalaciones conectadas a red es normal trabajar a tensiones más elevadas, por lo que habrá que instalar varios módulos en serie. Por lo tanto, estamos ante una práctica sencilla pero muy importante, y si la comprendes de forma óptima, te resultará más fácil conocer cómo están conectados los paneles en una instalación real. En este audiovisual, cada vez que realicemos las conexiones de varios paneles en serie, vamos a verificar que se cumplen las leyes eléctricas. ¿Las recuerdas? Cuando conectamos los paneles fotovoltaicos en serie, lo que se consigue es que la tensión total del sistema sea la suma de las tensiones de cada uno de los paneles. El objetivo que pretendemos en esta práctica es que tú, como profesional de la energía solar fotovoltaica, aprendas a conectar paneles en serie y de este modo aumentar el voltaje nominal de una instalación. También se medirán para estos conexionados 2 de los parámetros eléctricos más importantes de un panel fotovoltaico, como son la corriente de cortocircuito y el voltaje a circuito abierto. Bueno, empezamos. Lo primero que necesitaremos será preparar el material para poder hacer la práctica. Vamos a utilizar 4 paneles fotovoltaicos, los focos para iluminar los paneles, un polímetro, una crimpadora, terminales Faston para crimpar cable, unas tijeras, fichas de conexión para realizar los empalmes y finalmente cable rojo para el positivo y negro para el negativo. Y con esto ya podemos empezar. A lo largo de la práctica nos aparecerá este símbolo. Es el símbolo de pausa que te permite detener la práctica para que puedas o bien tomar notas o asimilar todo lo que estamos haciendo. Antes de realizar cualquier conexión, es importante que conozcas el funcionamiento de una crimpadora. ¿Sabes qué es? La crimpadora se utiliza para realizar el empalme entre un terminal y un cable conductor. Vamos a ello. Primero hay que pelar el cable bien con una tijera o bien con un pelacables. Cogemos un terminal Faston. Si te fijas, nuestra crimpadora tiene 3 aberturas con 3 colores distintos. Introducimos el cable en el terminal, viendo que el conductor sobresale un poco de este. A continuación, haremos fuerza con la crimpadora hasta oír un sonido característico. Al quitar el cable, veremos que el terminal ya está correctamente unido al mismo. Para que la unión sea correcta, es importante que el conductor sobresalga un poco del terminal. ¿Ya sabes cómo crimpar un cable? Si lo tienes claro, seguimos con la práctica. Si no, sabes que puedes rebobinar y volver a visualizar lo que hemos hecho. Vamos a realizar la práctica paso a paso. El primer paso será coger e iluminar un panel con un foco y medir la intensidad de cortocircuito y el voltaje a circuito abierto. Si tienes alguna duda de cómo realizar la operación, consulta con tu tutor. Anota los resultados de las mediciones y apaga los focos. El segundo paso será conectar 2 paneles en serie. Tienes que conectar el negativo del primer panel al positivo del segundo panel. Este es el negativo de nuestro primer panel. Y este es el positivo del segundo. Para las conexiones entre 2 paneles nos ayudaremos siempre de fichas
y cable. Una vez hechas las conexiones, alumbraremos cada panel con un foco, de forma que el alumbrado sea lo más homogéneo posible y que los focos estén orientados lo más perpendiculares posible a la superficie de los paneles. Una vez conectados los dos paneles en serie y alumbrados con los focos, ya podemos medir la tensión a circuito abierto de nuestra conexión. Para ello, cogeremos un polímetro y lo utilizaremos en modo voltímetro, conectando el terminal positivo de este con el positivo del primer panel y el común con el negativo del segundo panel. Anota el resultado que indica el display del voltímetro. Observa que la tensión a circuito abierto es prácticamente el doble que la medida cuando teníamos un único panel. ¿Te das cuenta cómo al conectar dos paneles en serie hemos duplicado la tensión? Ahora vamos a medir la tensión a circuito abierto de cada uno de los paneles por separado. Para medir la primera tocaremos el terminal positivo del voltímetro con el positivo del primer panel y el común del voltímetro con su negativo. Anota el resultado que indica el display del voltímetro. Para la segunda, tocaremos el terminal positivo del voltímetro con el positivo del segundo panel y el negativo del voltímetro con su negativo. Anotaremos también el resultado. No olvides que tendrán que cumplirse las leyes eléctricas. Por tanto, el voltaje a circuito abierto de la conexión de dos paneles en serie deberá ser igual al voltaje a circuito abierto de un panel más el voltaje a circuito abierto del otro. Una vez medido el voltaje a circuito abierto de nuestra conexión, vamos a medir la intensidad de cortocircuito. Utilizaremos el polímetro en modo amperímetro y conectaremos el terminal positivo de este con el positivo del primer panel y el común con el negativo del segundo panel. Anota el resultado que indica el display del amperímetro y desconecta los focos. Observa que la intensidad de cortocircuito será prácticamente la misma que la que habíamos medido con un único panel, ya que en las conexiones en serie la intensidad permanece constante. Llegados a este punto, vamos a ver una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos medido la intensidad y la tensión de un panel y hemos observado que al unir dos paneles en serie, el voltaje final es la suma del voltaje que suministra cada panel, pero que la intensidad permanece prácticamente constante. ¿Qué pasaría si conectásemos más paneles en serie? Evidentemente, aumentaríamos la tensión y la intensidad de nuestro campo permanecería constante. Vamos a verlo. Llegamos al tercer paso de la práctica: conexionar tres paneles en serie. Se conectará el negativo del primer panel al positivo del segundo y el negativo del segundo con el positivo del tercero. Para las conexiones que se van a realizar se utilizarán fichas. Alumbra con tres focos los tres paneles, procurando que el alumbrado sea lo más homogéneo posible y que los focos estén orientados lo más perpendiculares posible a la superficie de los paneles. Bien, una vez que hemos realizado la conexión de los tres paneles en serie, vamos a medir el voltaje a circuito abierto. Una cosa, como los terminales de nuestro polímetro son muy cortos, vamos a ayudarnos de un cable rojo y un cable negro para poder conectar el positivo y el negativo de nuestro campo generador al aparato. Una vez realizada la conexión, mediremos la tensión a circuito abierto. Cogeremos un polímetro y lo utilizaremos en modo voltímetro, conectando el terminal positivo de este con el positivo del primer panel y el común con el negativo del tercer panel. Anota el resultado que indica el display del voltímetro. Observaremos que la tensión a circuito abierto es aproximadamente el triple que la que teníamos con un único panel. Bien, una vez que hemos realizado la conexión de los tres paneles en serie y alumbrado con los focos, vamos a medir la tensión a circuito abierto de nuestra conexión. Para medir la tensión del primer panel, tocaremos el terminal positivo del voltímetro con el positivo del primer panel y el común del voltímetro con su negativo. Anota el resultado que indica el display del voltímetro.
Para la segunda, tocaremos el terminal positivo del voltímetro con el positivo del segundo panel y el negativo del voltímetro con su negativo. Anotaremos también el resultado. La tensión a circuito abierto del tercer panel la mediremos tocando el terminal positivo del voltímetro con el positivo del tercer panel y el negativo o común con el negativo de este. Anotaremos el resultado que indique el display. Deberás verificar que el voltaje a circuito abierto de la conexión de los tres paneles en serie es igual a la suma del voltaje a circuito abierto de cada uno de los paneles. Vamos a medir ahora la intensidad de cortocircuito de nuestra conexión. Utilizaremos el polímetro en modo amperímetro y conectaremos el terminal positivo de este con el positivo del primer panel y el común con el negativo del tercero. Anota el resultado que indique el display del amperímetro y desconecta los focos. Observarás que la intensidad de cortocircuito será prácticamente la misma que la que medimos en el primer paso de la práctica. ¿Hasta aquí entiendes lo que estamos haciendo? Venga, ánimo que vamos con el cuarto paso. Vamos a realizar la conexión de 4 paneles conectados en serie. Para ello, se conectará el negativo del primer panel al positivo del segundo, el negativo del segundo con el positivo del tercero y el negativo del tercero al positivo del cuarto. A continuación, conectaremos un cable rojo al positivo del primer panel y uno negro al negativo del cuarto panel, para poder efectuar las posteriores medidas de tensiones e intensidades. Alumbra con 4 focos los 4 paneles, procurando que el alumbrado sea lo más homogéneo posible y que los focos estén orientados lo más perpendiculares posible a la superficie de los paneles. Bien, una vez que hemos realizado la conexión de los 4 paneles en serie, vamos a medir la tensión a circuito abierto de nuestro campo generador. Ahora mediremos la tensión a circuito abierto de esta conexión. Cogeremos un polímetro y lo utilizaremos en modo voltímetro, conectando el terminal positivo de este con el positivo del primer panel y el común con el negativo del cuarto. Anota el resultado que indica el display del voltímetro. Observa que la tensión a circuito abierto es prácticamente 4 veces mayor que la medida en 1. Una vez efectuado esto, mediremos las tensiones a circuito abierto de cada uno de los paneles. Para medir la primera, tocaremos el terminal positivo del voltímetro con el positivo del primer panel y el común del voltímetro con su negativo. Anota el resultado que indica el display del voltímetro. Para la segunda, tocaremos el terminal positivo del voltímetro con el positivo del segundo panel y el negativo del voltímetro con su negativo. Anotaremos también el resultado. La tensión a circuito abierto del tercer panel la mediremos tocando el terminal positivo del voltímetro con el positivo del tercer panel y el negativo o común con el negativo del tercer panel. Anotaremos el resultado que indique el display. Por último, la del cuarto panel la mediremos tocando el positivo del voltímetro con el positivo del cuarto panel y el negativo del voltímetro con su negativo. Anotaremos el resultado señalado en el display. Recuerda que el voltaje a circuito abierto de la conexión de los 4 paneles deberá ser igual a la suma de los voltajes de cada uno de los paneles. Si no es así, es que has hecho algo mal. Vuelve atrás y revisa cada uno de los pasos que hemos hecho antes. Bien, para finalizar, vamos a realizar la medida de la intensidad de cortocircuito de esta última conexión. Pondremos el polímetro en modo amperímetro y conectaremos el terminal positivo de este con el positivo del primer panel y el común con el negativo del cuarto panel. Anota el resultado que indica el display del amperímetro y desconecta los focos. Observa que la intensidad del cortocircuito será prácticamente la misma que la que medimos cuando solo teníamos un panel. ¿Crees que ya hemos terminado la práctica? Pues no. Nos queda dejar limpio nuestro puesto de trabajo, así que venga, vamos a ello. ¿Qué te ha parecido la práctica? Fácil, ¿verdad? Después de realizar la conexión de varios paneles en serie, estamos seguros de que tú solo podrás hacerlo por tu cuenta. Comprueba que cuando se conectan paneles en serie, el voltaje se suma y la intensidad apenas varía. Si esto es así, es que has realizado satisfactoriamente la conexión de los paneles. Recuerda que las instalaciones fotovoltaicas son instalaciones
a tensión continua. Por lo tanto, siempre debemos utilizar cable rojo para positivo y cable negro para negativo. Si realizas de este modo las instalaciones, darás una imagen de profesionalidad. Si viene un instalador a visitar tu instalación y mirar el montaje que has efectuado, enseguida se dará cuenta de cómo tienes conectados los paneles. Cuantos más montajes realices, mayor agilidad y rapidez adquirirás. No obstante, recuerda que siempre tienes a tu tutor que te resolverá cualquier duda que tengas al respecto. No te confíes, aún te quedan muchas cosas por aprender en el curso, así que te vamos a dar 2 consejos. Estudia siempre en tu domicilio y realiza los cuadernillos de evaluación que te mande tu tutor. Hasta la próxima.